Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre Archicad. Mi nombre es Guillermo Gemi y hoy vamos a estudiar algo que es bastante básico, pero también bastante útil en el ecosistema BIM, ¿no? En Archicad. En este caso son los esquemas. ¿Qué son los esquemas? Bueno, es básicamente la base de toda la documentación del proyecto. Como ustedes saben, BIM no solamente permite una expresión tanto 3D y 2D súper detallada del proyecto, sino que también permite una documentación que va a incluir un montón de datos, desde datos que también pueden incluirse en el método tradicional, como pueden ser acotado y medidas y demás, como aquellos datos que se van a ir generando automáticamente mientras que vamos modelando, y parte de estos son los esquemas. Vamos a verlo en el modelo para que se los pueda mostrar rápidamente. Bueno, y acá ya en nuestro modelo estamos viendo que usamos el modelo de siempre, lo que siempre repetimos. Vean todos los videos de Archicad y síganos en orden cronológico. Y si ustedes ven acá ya dentro de el navegador de Archicad, que está acá a la derecha, van a ver que tenemos, bueno, todo lo que se va generando, los pisos, los alzados, ¿no? El 3D, que es lo que yo estoy haciendo aquí. Yo aquí podría crear vistas nuevas en mi mapa de vistas, por ejemplo. Ya eso lo hemos visto antes en otro video. Pero bueno, acá me quiero centrar en la parte de documentación. ¿Dónde se empieza a guardar la documentación? Bueno, acá, si ven, está la pestaña de esquemas, está el subgrupo de esquemas. Y si yo aquí abro la pestaña de esquemas, van a ver que se van a generar automáticamente estos tres grupos: el grupo de los elementos, el grupo de los compuestos y el grupo de las superficies. Esto se va a generar automáticamente en Archicad cuando vayamos modelando y se va a ir actualizando en tiempo real. En realidad, acá, si ustedes se fijan en la parte de documentación, tenemos sí cota angular, tenemos cotas tradicionales, tenemos etiquetas, tenemos detalles, cambios, bueno, un montón de herramientas que se pueden ir usando para generar recaudos, ¿no? Dentro de los puntos de vista y dentro de la documentación, pero no hay un comando como tal que sea el esquema, crear un esquema. ¿Por qué? Porque el mismo se va a generar automáticamente, dejando un registro de todo lo que hagamos en el proyecto desde que empezamos, desde el principio, desde el minuto 1 que estemos modelando. Ya se va a ir actualizando la información de los esquemas. Como les digo, si yo me vengo aquí a esquemas y abro lo que tengo adentro, puedo elegir elementos, compuestos, superficies. Yo aquí, por ejemplo, abro elementos. Van a ver que aquí ya automáticamente va a decir esquema de muros, esquema de aberturas o puertas, ventanas, objetos por separado, ¿no? O sea, todas las aberturas, o si no, desglosado en puertas, ventanas y también inventario de objetos. También, por supuesto, bueno, otros elementos para salida de BIMX, todo dentro de elementos. Si vengo a componentes, aquí tengo todos los componentes, componentes por elementos, componentes por capas. Si vengo aquí a las superficies, tengo aquí acabados, acabados por elementos, acabados de puertas y ventanas, y todo esto se va a generar de manera automática. Yo acá no creé nada de esto. Por ejemplo, si yo hago clic aquí en donde dice esquema de muros, doble clic, me va a llevar automáticamente a esta planilla. Y esto es básicamente una planilla de muros. El muro 001, el muro 002, me va a ordenar todos los muros que yo tengo hechos en el proyecto, ¿no? Por su ID. Acá me va a poner qué tipo de muro es, me va a poner la altura, el espesor del muro, y me va a incluso hacer una contabilización de la cantidad de metros, en este caso, bueno, metros lineales de muro, también área en metro cuadrado, volumen, ¿no? Y esto me lo va a hacer de manera automática. O sea, yo hago un muro y automáticamente esa información se va a cargar en este esquema de muros para que ya uno pueda ir llevando la contabilidad, ¿no? Del material o del metraje, ¿no? De eso que está haciendo, en este caso, los muros. Acá, en realidad, esta planilla es la que viene por defecto, está un poco desordenada. Habría que ir viendo en el modelo aquellos muros que ya no están, irlos controlando bien, ¿no? Por eso digo, hay una persona que se va a encargar de toda esta parte de la documentación del proyecto. Normalmente la persona encargada de la documentación del proyecto en la obra es la que va a llevar el control de los esquemas, de las plantillas y demás. En este caso, bueno,
el esquema de muros se ve esto, que es lo que ya viene por defecto. Si yo, por ejemplo, hiciera otro muro, se añadiría automáticamente aquí. Con las aberturas, lo mismo, yo acá hago clic en aberturas, ven que me va a aparecer una planilla de aberturas directamente ya hecha. Puerta 01, puerta 02, puerta 03, acá puedo ver incluso más elementos, ¿no? Ventana 01, ventana 02, y acá voy a ver una vista en planta, una vista en alzado, ¿no?, de ese elemento que tengo en el modelo. Que si ustedes se fijan acá, lo que yo tengo son todas las ventanas y puertas, ¿no?, que forman parte de mi modelo. Esta es la puerta de la entrada, este es un vano que hay dentro del proyecto, estas son las puertas, y acá me separa si la puerta abre para un lado o abre para otro, ya me hace una diferente, aunque sean de similares medidas, me las va a separar. Y si yo, por ejemplo, insisto, me vengo, acá tengo de la puerta 01 a la puerta 05. Si yo acá añadiese, por ejemplo, una ventana, por ejemplo, distinta a esta, me vengo acá a la perspectiva axonométrica, por ejemplo, y aquí, no sé, decido, por ejemplo, esta ventana, cambiarla por otra de las que están aquí, en las definiciones, no sé, añado esta, totalmente aleatoria. Vamos a suponer que pongo esa ventana ahí. La medida no importa, esto es para que ustedes vean lo que les digo que se actualiza. Si me vuelvo ahora al esquema de aberturas, fíjese que tengo ahora sí la ventana actualizada en mi planilla de aberturas. Evidentemente acá tengo la cantidad, ¿no?, la cantidad de ventanas de ese tipo que hay. Acá tengo, en este caso, recién hicimos una ventana de ese tipo, por lo cual me pone acá que tengo una sola ventana, ¿no? Evidentemente de la que tiene 3 hojas tengo una sola. Si yo añadiese más ventanas, me va a contar la cantidad de ventanas. Acá dice indefinido en algunos de los parámetros, porque son parámetros listados que aparecen en el esquema que yo podría editar en el bloque. Por ejemplo, acá no hay una zona porque yo, en el lugar donde yo coloqué la ventana, no tenía definido una zona. Si yo a ese lugar del modelo le pongo que es una zona, zona tal, zona 1, zona 2, zona de como se llame, bueno, esa información me va a aparecer también listada en la plantilla. Acá, por otro lado, puedo editar también como quiero ver. Por ejemplo, acá puedo cambiar registro por filas para que me desaparezcan las imágenes pequeñas. Puedo volver a la vista por columnas. Acá puedo cambiar incluso la fuente, puedo cambiar cómo se va a ver ese esquema, ¿no?, en cuanto a lo gráfico, cómo se va a ver, cómo se va a estar representando, ¿no? Y bueno, si quiero también puedo hacerlo desglosado para puertas. Me vengo aquí y tengo una planilla solamente de puertas, una que sea solamente de ventanas, aquí lo ven. Después tengo una con objetos, que acá seguramente no haya tanto. De hecho, acá no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque en mi modelo aún no hay objetos. Si yo me vengo de vuelta, por ejemplo, a la planta baja, vámonos a la planta baja del proyecto, y acá en la planta baja yo decido colocar un objeto. Por ejemplo, no sé, un sillón. Vengo al comando objeto, que está aquí, entro a las definiciones y aquí voy a buscar, por ejemplo, sillón. Por ejemplo. Así, o silla, o lo que sea, así. Y yo, por ejemplo, añado cualquier silla de las que estén aquí, silla Composite 02, vamos a añadirla y la vamos a colocar en cualquier lado. Esto es a modo de ejemplo. Así se va a ver representada la silla en planta. Ahora, si me vengo de vuelta aquí a el inventario de objetos, ven que ahora aparece en el inventario de objetos esa silla que acabo de colocar. Me dice que tengo una silla, me pone acá cómo se ve la imagen de la silla, cómo se ve el símbolo 2D, el fabricante, modelo y número de serie. Acá dice indefinido. Pero si yo me vengo de vuelta a la planta baja y me vengo a el objeto, entro a las definiciones, y acá donde dice clasificación y propiedades, aquí me pongo a editar algunos de estos parámetros que dicen indefinidos. Lo ven aquí, info del producto, fabricación, y acá tengo parámetros que están indefinidos. Yo podría cambiar estos parámetros, asignarles algún tipo de información y que luego en la plantilla de aberturas de decir indefinido, bueno, se cargaría la información que yo estoy añadiendo aquí en las definiciones de ese objeto. Así que de esa manera yo voy llevando control en mi esquema. En este caso dijimos que era objetos.
de todo lo que yo voy modelando en mi proyecto. Acá tengo una silla, porque tengo una sola silla, yo podría añadir más objetos y que esto se vaya actualizando. También me va a aparecer lo mismo, ¿no?, con los componentes. Por ejemplo, aquí todos los componentes me van a aparecer cuáles son los componentes que yo estoy usando. No me van a aparecer todos los que están disponibles, obviamente. Me va a aparecer solamente lo que yo estoy usando en mi modelo. Como mi modelo está en una fase muy temprana, lo que tengo es muy poco: madera, pavimento, hormigón estructural, revestimiento interior. No hay demasiados compuestos aquí porque mi modelo está en una fase, como lo podrán ver acá en el 3D, está en una fase muy, digamos, básica, donde no hay mucho compuesto y mucha cosa diferenciada. Por eso aquí en los compuestos, si me vengo aquí, no hay tanto. Si yo empezara a añadir otros muros con otros compuestos, con otras losas, evidentemente acá irían apareciendo más materiales. Toda esta información que está aquí de ID, de nombre y demás, se puede editar mismo desde el objeto cuando lo colocamos en el modelo. Y acá lo mismo, me pone el volumen bruto, el volumen neto, el área, y esto es sumamente útil cuando es algún tipo de elemento en donde se va a contabilizar por cantidad. Por ejemplo, las aberturas o los objetos me los va a contabilizar, valga la redundancia, por cantidad. Ahora, cuando Archicad detecta que hay algún elemento que se puede metrar en cantidades, ¿no?, tipo de metros o de áreas, como por ejemplo los muros, bueno, ahí ya directamente me va a poner cuántos metros lineales o cuántos metros cuadrados de ese elemento hay. Por ejemplo, en los muros, como decía hace un momento, voy a tener, bueno, el perímetro, perdón, en este caso en metros, ¿no?, el volumen en metros cúbicos y también el área en metros cuadrados. Evidentemente, si yo a algunos de estos muros le cambio las medidas, bueno, esta información se va a ver alterada, ¿no?, y se va a ir actualizando. Si yo acá añadiese más muros, bueno, el metraje de muros obviamente va a aumentar. Lo mismo con las superficies. Todas las que yo tenga usadas en el proyecto, acá dice todos los acabados, se van a ver aquí, bueno, expresados en el esquema, ¿no? Hormigón, madera, pino granulado. También puedo algunos de los elementos, ¿no?, editarlos desde aquí. Obviamente no todos se pueden editar desde acá porque esto va ligado a la información que Archicad tenga de los elementos, pero sí, por ejemplo, el título y algunas cosas las puedo editar. Como ven aquí tengo una muestra de color, bueno, el color RGB, el área en metros de ese acabado, ¿no? Esto acá son superficies, no son tanto los materiales. Recuerden que en Archicad nosotros explicamos que no son lo mismo los materiales de construcción que las superficies. Un material define un elemento constructivo y tiene una prioridad, y una superficie es simplemente lo que se muestra, ¿no?, el acabado de ese material o de ese elemento constructivo que estemos modelando. Eso ya lo explicamos en un video anterior. Pero bueno, básicamente en esto consisten los esquemas de Archicad, para ir contabilizando todo lo que yo vaya agregándole al proyecto. Y la ventaja de esto es que no solamente yo puedo ir llevando un esquema cualquiera de inventario o de lo que sea, sino que además yo esto se lo puedo enviar a cualquier miembro del equipo del estudio o de la empresa de una manera muy simple. Simplemente vengo aquí a donde dice archivo, guardar como, y yo directamente, por defecto, Archicad me va a dejar guardarlo en un libro de Excel para que literalmente esto se guarde como un Excel y que después yo se lo pueda pasar al carpintero o al albañil o a quien sea para que tenga la información directamente en una plantilla de Excel que va a poder visualizar en cualquier computadora, aunque no tenga Archicad instalado, o incluso desde un navegador. Esto es súper práctico para que la información se pueda compartir rápidamente con el resto del equipo. Y por supuesto que además de poder enviar esta planilla a quien sea del equipo, también la podemos agregar a una lámina como si fuera cualquier otro elemento de lámina, como detalle o planta o fachada. ¿Cómo hago? Me vengo aquí al libro de planos, por ejemplo, a una hoja cualquiera, esta, la hoja de la planta baja, que en un video pasado habíamos colocado la planta baja, y yo, por ejemplo, en esta planta baja podría añadir un esquema de la misma forma que yo añadiría esta planta baja. ¿Cómo hago? Bueno, acá esto lo voy a achicar, primero que nada, para poder tener más espacio.
Me lo voy a traer para aquí. Y una vez acomodada acá, ¿no? La planta baja, voy a colocarla aquí por debajo. O esto puede ser donde sea que vaya en la lámina. Pueden colocar más de una planta, un corte, lo que sea. Y ahora voy a colocar uno de los esquemas. Por ejemplo, el esquema de puertas o el esquema de ventanas. Para que ya esté la información y cuando yo esto lo plotee, lo imprima, ya aparezca representado. Y en vez de dibujar las líneas una por una, ir llenando con información como era en AutoCAD, simplemente yo acá arrastro el esquema de aberturas, por ejemplo, o el esquema de puertas, ahí. Y listo, ya tengo con 2 clics directamente mi planilla de aberturas, entre comillas, ¿no? Con todas las puertas que yo tengo en mi proyecto, en este caso en mi modelo. Esto es súper práctico, ahorra un montón de tiempo. Evidentemente yo esta planilla la puedo editar. Si yo, por ejemplo, me vengo a clic derecho y voy a ir acá a donde dice abrir vista de origen, que en este caso la vista de origen es el propio esquema, ¿no? Yo acá puedo entrar a las definiciones del esquema, por ejemplo, y acá dentro de las definiciones del esquema yo podría editar el orden, ¿no? De los elementos, de los campos que tengo en cada uno de los esquemas, y aparte podría añadir campos o borrar campos y mostrar más o menos información en ese esquema. Así que esto es súper práctico porque te deja personalizar todo lo que quieras en el esquema, por si querés mostrar más o menos información. Yo acá, por ejemplo, podría, ¿sabes qué? Quiero decir, ¿sabes qué? Acá, transmitancia térmica, a mí este elemento, por ejemplo, no sé, no me interesa mostrarlo, lo puedo borrar simplemente. También la parte de esto del sonora, lo puedo borrar, ¿ves? Y acá ya voy quitándole algunos parámetros, salida de incendios, capaz que no me interesa. Esta parte que dice seguridad tampoco me interesa. Yo voy a darle aquí OK. Y ven que ahora el esquema se va a actualizar y va a tener menos información. Si me vengo una vez más acá a la lámina, a la planta baja, ven que ahora se va a actualizar mi esquema y acá tendría que irlo corrigiendo para que no me quede así el texto, tendría que volver, seguir trabajándolo, pero lo que voy es, yo puedo editar los parámetros del esquema para mostrar más o menos información y directamente se va a actualizar. Si ustedes ven ahora, el esquema se actualizó con la información que yo recién borré de las categorías que seleccioné. Si de vuelta aquí vuelvo y hago clic derecho y voy a donde dice abrir vista de origen, me va a llevar otra vez al esquema y acá podría entrar a las definiciones y volver a añadir los campos que yo quiera, y acá fíjense todo lo que puedo añadir de parámetros, ¿no? Si acá entro a muro cortina, fíjense cuántas cosas puedo añadir. Si acá yo entro a la parte de ventanas, por acá me interesa la parte de aberturas, así que voy a ir acá a la parte de aberturas, voy a elegir acá puerta ventana y fíjense todo lo que yo puedo añadir acá, ¿no? De información a el esquema de aberturas. En este caso tengo el esquema de puertas y tengo toda esta información en puertas y ventanas que yo puedo añadir, yo podría añadir a el esquema. Estructura de muro, qué tipo de estructura, el tamaño A por H por T nominal, el texto de la marca, en fin, toda esta información ya aparece en Archicad, yo la puedo añadir, ¿no? Como un elemento en mi esquema. Por ejemplo, acá resistencia al fuego, lo voy a añadir y voy a volver a ver la información que yo vi hace un momento de resistencia al fuego que hace un momento había borrado. Y además puedo ordenar, ¿no? En qué lugar de la tabla lo quiero. Esto realmente es súper práctico. Si ustedes ven acá, esto me quedó como montado, así que yo acá esto lo puedo corregir para que se vea mejor. Voy a corregir las medidas, voy a poder trabajar un poquito aquí con las medidas de mi tabla. Esto aquí no tengo tampoco tanta posibilidad de editar como si fuera Excel, pero por lo menos puedo editarlo de manera de que me quede prolija la tabla. Ven, lo edito así, trabajando con estos sliders de aquí para que se vea mejor. Y ahora, una vez que yo ya hice esto se va ya a ir guardando. Si me vuelvo una vez más a la planta baja, esto se va a actualizar automáticamente y ya se va a ver mejor. Aquí lo tengo que agrandar para que se pueda ver todo. Y fíjense cómo ahora sí ya los parámetros vuelven a aparecer y ya la tabla empieza a quedar mucho más ordenada. Esto es súper práctico y es una manera de poder crear, por ejemplo,
planillas de aberturas, esquemas de puertas o el tipo de esquema que queramos y añadirlo directamente a la lámina de manera súper simple y con la información que se va a actualizar en tiempo real si yo elimino una puerta, una ventana o añado o quito algún criterio de la planilla. Es decir, que yo todo lo que edite dentro del proyecto que pueda cambiarme o modificarme el esquema, se va a actualizar automáticamente el esquema que yo ya haya arrastrado a la lámina. Esto es súper sencillo y es una herramienta muy poderosa de Archicad que nos va a permitir, bueno, tener estos esquemas de manera simple, de manera efectiva y poder así no solamente documentar el proyecto de manera simple, de manera intuitiva, sino también darle al cliente o a quien necesite la información de manera súper ágil. Así que bueno, hay más para hablar sobre los esquemas, pero creo que esto es una base como para ya ir entendiendo cómo funciona. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Esperamos que te haya gustado este contenido. Si fue así, apoyanos con un me gusta y sumate a nuestro canal para seguir mirando mucho más contenido sobre Archicad y todas las soluciones de ahí de Aufiero. Recordá que si sos de Uruguay y querés conseguir Archicad para tu empresa, estudio o gratis mientras que estés estudiando, puedes contratar a Aufiero ahí con la info del final del video, que es distribuidor autorizado y oficial de Archicad para Uruguay. Así que ahora sí, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Me despido de todos ustedes y nos vemos en un siguiente video.